En los negocios no todo se trata de vender o invertir, también hay que proteger lo que construyes. Hoy hablaremos de cómo la ingeniería legal puede blindar tu empresa y prepararla para crecer. Bienvenidos a B1 Talks, el podcast de negocios e inversión presentado por GBO Holding. Yo soy Ana Gaby García y les recuerdo suscribirse en YouTube y seguirnos en Spotify para que no se pierdan ningún episodio. Y así le doy la bienvenida a mi amigo y mentor Javier Olvera, quien nos presentará a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Ana Gaby. Así es, él es abogado especialista en Derecho Corporativo y Estructuración de Negocios. Ha trabajado con empresas de distintos sectores, ayudándoles a diseñar estructuras legales que protejan su patrimonio y facilitan su operación y crecimiento. Samuel Garfias, bienvenido a B1 Talks. Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes, Ana Gaby y Javier. Hoy vamos a platicar de un tema muy relevante para todos los emprendedores y negocios referente a la ingeniería legal. Vamos a abordar ese tema el día de hoy. Gracias por la invitación y un placer. Pues tal cual lo acabas de decir, platícanos cómo se define la ingeniería legal y cómo es, qué papel tiene o debe de tener en una estrategia de negocios. Bien, es la disciplina que se va a preparar en analizar toda la estructura legal de la empresa, pero no solamente en preparar la estructura, sino proyección a futuro. ¿Cómo te vas a proteger de contingencias internas y externas? Y en caso de alguna situación, ¿cómo lo vas a afrontar? Todo eso tiene que ver en esa planeación para proteger el patrimonio y en su momento una expansión del propio negocio. Estar preparado y tener esas bases. Desde que arrancas la empresa realmente tienes que pensar que cada uno de los pasos que tienes que seguir desde su creación con la constitutiva de la sociedad, siempre tienes que estar acompañado de una buena asesoría legal. Bueno, ya tenemos más de 2 años trabajando, Samuel, hemos hecho muchas empresas juntos y esa parte creo que es importante resaltarla con nuestra audiencia. ¿Qué les recomiendas y cómo deben seguir esos pasos desde su creación hasta en el momento en que ya pueden empezar operaciones? Vamos a partir que cuando se inician esos negocios, al inicio la relación con ese socio siempre es como en el noviazgo. Todo es un cuento de hadas y todo va a ser posible, todo se va a lograr. Pero ¿qué pasa? Conforme va creciendo la empresa, van resultando los negocios, o bien no se van dando los negocios, empiezan ciertas discusiones. Y por eso es importante tener esta estructura, esta ingeniería legal desde un inicio. Partimos desde lo más básico. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los socios, de los accionistas? ¿Hasta dónde tenemos esa limitación o esa facultad para hacer o no hacer en la sociedad? ¿Cuál es el beneficio también que voy a tener? Y la toma de decisiones. Eso es muy importante. En el acta constitutiva se establecen esos términos y condiciones, pero también ¿qué pasa cuando no pasa? ¿Qué pasa cuando uno de los socios accionistas quiere salir? También debe de estar estructurado esos lineamientos, cómo va a ser el ABC para salir o sacar a uno de esos socios o accionistas. Partimos, respondiendo a la pregunta, Javier, muy puntual, un acta constitutiva, pero también un acuerdo de socios. Yo le llamo la Biblia del accionista. ¿Qué es la Biblia del accionista? Donde muy puntual vienen todos estos términos y condiciones. En tu experiencia, ¿qué sucede? Ya me lo imagino, pero dínoslo tú. ¿Qué sucede cuando no existe esa Biblia? Vuelvo a la relación del noviazgo y el matrimonio. Todo empieza muy bien. Empiezan las inversiones, empieza el corte del listón del negocio, redes sociales, todo muy bonito. Súper activo y todo. Y en el trasfondo, si hay un acuerdo donde en la sociedad están, vamos a llamarlo así, 50 y 50, pues también requiere una inversión del 50% cada uno. Y uno de los socios o alguno de los socios no hace sus aportaciones, pues empieza a haber un conflicto interno. Y después cambia la situación, cuando hay esa época de bonanza. En esa época de bonanza, pues casi nadie se fija en los detalles.
Y ahí es donde yo creí que con esta cliente que captamos tenía el derecho a comprarme un auto de alta gama del año. Yo entendí por mi puesto en la organización. ¿Qué dice los estatutos? ¿Te lo permite o no te lo permite? Y ahí es donde el papel te va a salvar de muchos dolores de cabeza. Por eso es importante. La mejor memoria, el papel. El papel. Y bueno, tenemos muchos jugadores dentro del rol que tiene el empresario. Está el cliente, que tenemos que tener en cuenta que hay que armar contratos muy bien hechos, muy bien y claros, precisamente para entender cuál es tu responsabilidad al entregar algo. Están las alianzas estratégicas, por ejemplo, con quién vas a trabajar, si vas a tener un contrato de distribución, si vas a tener un convenio de exclusiva a través de un producto o alguna solución. Está tener las instituciones financieras con las que vas a firmar contratos para apalancamiento. Entonces, realmente el ámbito legal está en toda la operación, prácticamente en cada uno de los movimientos, en cada una de las actividades que las empresas hacen. Entonces, muchas veces descuidamos ese tipo de relación entre mi operación y la parte legal que la tiene que cuidar y proteger. Ahí, ¿cómo le recomiendas a los empresarios que sí tengan o que sí puedan incluir a su asesor legal en todos los procesos? Los abogados no son enemigos, no estorban, al contrario, te hablan al oído del qué hacer y qué no hacer. Lo ideal es, no importa si eres un microemprendedor o ya una empresa establecida, desde antes del inicio debes de contar con ese abogado de cabecera o ese despacho de abogados. ¿Por qué? Porque en esa emoción del emprendedor o del empresario y de la buena fe de que las cosas se van a dar, hay muchas buenas voluntades y confianzas. Yo confío en tal persona, tal inversionista, tal sociedad, esa alianza. Sí, pero no solamente es las personas. Dentro de esos corporativos hay N cantidad de colaboradores que pueden distorsionar la voluntad del socio o con quien realmente se hizo ese acuerdo. Por eso es importante que el abogado esté desde la A a la Z en todo momento, para que vaya estructurando, reestructurando, hablamos de ingeniería legal, el avance en esos negocios, distribución, incluso un arrendamiento, si hablamos de negocios, contratos multianuales. Pareciera un contrato de arrendamiento muy simple, pero realmente si estás hablando de por ejemplo, una inversión multianual, ¿cuánto dinero le vas a invertir a esa propiedad? Y en las letras chiquitas se esconde el diablo. Por eso es importante el abogado de cabecera. A veces ni siquiera son letras chiquitas, simplemente no las leemos, ¿verdad? Otra cosa es ese miedo a que si yo tengo un contrato y si yo le doy al cliente ciertas condiciones, no me va a comprar. Porque sentimos que el cliente siempre tiene la razón y no es por ser en contra de ese lema, sino también tenemos que cuidar que efectivamente si no tenemos las condiciones bien claras, va a haber problemas. Entonces, sí recomendarle mucho a nuestra audiencia que en vez de tener miedo a que si le planteamos un contrato a nuestro cliente con el cual queremos operar, no por el hecho de que, si nos piden que no lo hagamos con un contrato, no dejemos las condiciones, vamos a tener mejores ventas. Al contrario, vamos a tener un problema. ¿Cómo le recomendamos al cliente el que no le tenga miedo a poner esas cosas en un documento legal? Lo simple es lo más sencillo. Un contrato para que sea un buen contrato, no necesita 50 páginas. Y eso es lo que muchos despachos en ocasiones bloquean esa negociación. Ahí es donde sí llegan a estorbar, a entorpecer las negociaciones. La simpleza es hacer un contrato 3, 4, 5 hojas con un lenguaje simple, claro, sin tecnicismos, sin transcribir los códigos, las leyes, los artículos, porque para eso están las leyes.
Entonces, un contrato con un lenguaje muy simple, obviamente que sea un ganar-ganar, siempre va a aperturar las puertas a que se den los negocios más rápido. Que el dinero, el tiempo es dinero. Entonces, eso facilita e inicia operaciones lo más pronto posible. Voy a preguntar aquí algo que me llamó mucho la atención lo que acabas de decir. Como la manera en que redactan los contratos, tú estás diciendo y recomendando que sea lo más sencillo posible, pero hay unos contratos que hasta que no transcribieron la ley per se, pero sí parece que quieren que lo lean un chino, un tailandés o un ruso porque nadie les entiende y están en español. Cuando te llega a ti ese tipo de contratos, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Hay voluntad, no hay voluntad de la persona que te lo está dando? ¿O por qué? Porque también eso, hace rato dijiste, el abogado es tu amigo prácticamente. ¿Por qué hacer ese tipo de contacto? O sea, bajo tu experiencia, ¿por qué hacen ese tipo de redacciones contractuales? El abogado es un reflejo del cliente. Uh-huh. El cliente es un reflejo del abogado. Entonces, si hay un contrato leonino, hay un contrato que no dientes, sino tiene colmillos por todos lados, pues ya es una carta de presentación. Uh-huh. Ya es una carta de presentación y en la experiencia te dice que podrás tener toda la buena voluntad en llevar a cabo esa negociación, pero por 3, 4, 5 cambios mínimos que quieras realizar a favor de ambas partes, no van a ceder. Y ahí hay un trasfondo donde en muchas ocasiones son para captar información, para crear una alianza que realmente no existe, promover una alianza que no existe. Entonces, ahí hay trasfondos en esas situaciones. Entonces, hay abogados que sí tienen contratos de 30, 50 hojas. Hay algunos muy específicos, fideicomisos, uh-huh. Temas inmobiliarios. Ahí se entiende, es la naturaleza, la uh-huh. razón del ser. Pero en una operación del día a día, un contrato comercial de distribución, exclusividad, de confidencialidad, compraventa, prestación de servicios, un arrendamiento, no tiene por qué ser palabrerías rimbombantes con tecnicismos legales. Si estamos en el 2025 y lo más simple es lo más práctico, uh-huh. y se busca hacer negocios, no quien tiene mayor tecnicismos, quien estudió más y sabe más tecnicismos del derecho. Y tan fácil que es decir, no me interesa o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en lugar de mandar un contrato leonino, como bien dices, ¿no? Es correcto. Y aquí, siendo mucho más ágiles y teniendo en cuenta que también la tecnología nos está ayudando, porque también el tema de Legal Tech es algo que hoy en día ya lo podemos utilizar, no es el futuro, es el presente. Hoy abrimos una cuenta bancaria, ya la estamos haciendo a través de un contrato con un medio digital donde tiene nuestros biométricos. Ya podemos tener un contrato de arrendamiento a través de un clic donde podemos poner nuestra firma digital. ¿Cómo empezar a adoptar en las empresas esta tecnología que va de la mano con las recomendaciones legales que comentas? La Legal Tech llega a ser un complemento para los despachos de abogados y obviamente para los negocios. En lugar de que un inversionista viaje a tal ciudad, firme el documento y se haga la aportación, ya no es necesario. Puede ser mediante mecanismos legales donde se puede firmar X documento con una certificación NOM 151 que le da una validez plena y en su caso con validez legal para algún juicio, sustentar que efectivamente se firmó en tiempo y forma y la persona que firmó el documento es quien dice que es. Entonces, eso ha sido una ventaja. Y no se diga la administración como tal de todos los expedientes de los clientes o dentro de las empresas, la administración de sus propios procesos internos. Los juicios, a un clic de distancia, los juicios, qué pasó, cuándo es la siguiente cita, es sacarle ese provecho entre la administración y la elaboración incluso de los documentos. Hoy en día,
una buena aplicación y un buen contrato es que no lo haga, que no lo elabore un abogado. Si un contrato tiene que ser elaborado por un abogado, hoy teniendo una Legal Tech, es un mal contrato. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el abogado ya no esté elaborando o llenando los contratos. Y hay plataformas que te permiten, obviamente se requiere la expertise del abogado para alimentar el sistema y tener una comunicación hábil. Sin eso va a seguir siendo un simple contrato bajado de internet, como hay 1000 formatos. Como un machote. Como un machote. Pero eso es sacarle la ventaja a Legal Tech, a las plataformas, siempre y cuando se tenga esa expertise y esa comunicación efectiva. Que toda esa información, todos esos contratos, la operación del día a día en los negocios se hagan en automático o en semiautomático. Siempre lo he dicho, antes de que llegara la Legal Tech hace muchos años, para mí un buen contrato es que la persona que hoy se sienta en ese puesto de trabajo, su primer día, pueda llenar ese contrato. ¿Por qué? Porque no tiene que moverle a mayor información que a la indispensable, los términos y condiciones. Y no estamos hablando solamente de los dueños de las empresas, es decir, los mismos empleados, los colaboradores, tienen que tener en cuenta que desde que se incorporan a una empresa, tienen un contrato individual, están sujetos a un contrato colectivo, sus actividades están relacionadas incluso a lo mejor con responsabilidades que conllevan en un entregable. Entonces yo creo que es importante que también el empresario informe, capacite a sus empleados en que también tienen que estar bien asesorados, que tengan en cuenta que aceptan ciertas condiciones, porque a veces, muchas veces, bueno, pues es mi trabajo, me están pidiendo que lo firme, lo firmo, ¿verdad? Pero no toman en cuenta que tienen que tener esas precauciones de que los contratos con los que están, el marco de su trabajo sustentado en ese contrato, tienen que estar de acuerdo. Y ahí es muy importante esa comunicación. ¿Cómo les aconsejas también del lado de los empresarios a que puedan sus empleados también ser partícipes de este conocimiento? Si no se aprovecha la tecnología, si no se abraza la tecnología, el negocio difícilmente va a prosperar o va a prosperar mucho más lento. Tiene que haber una comunicación, una coordinación, una armonía entre los colaboradores, pero principalmente la instrucción, la dirección que dé la dirección general como tal de una empresa. Y mencionabas, Javier, la capacitación. Pues por ley hoy es una obligación, no es vamos a ver si es posible. No, tiene que haber una capacitación constante, porque cuesta, claro que cuesta, pero hay otro dicho, lo barato sale caro. El no invertir hoy en capacitación para la Legal Tech del interno, pues vamos a estar picando piedra como vaya los picapiedras, cuando la competencia ya está un año avanzado a nosotros, y ahí se pierden oportunidades de negocio. Oye, Samuel Garfias, otros te conocen como el abogado púrpura. ¿Cómo empezó? Platícanos de eso, del abogado púrpura. Abogado púrpura es una labor social de un servidor que tengo 5 años y medio desarrollando en mis ratos libres, y está enfocado más a la ayuda legal gratuita a las personas que lo necesiten, que no tienen recursos económicos para contratar un buen abogado, o que tienen abogado y presienten, sienten, creen que el abogado les está mintiendo o se los está fregando, o incluso temas de gobierno que injusticias. Entonces, Abogado Púrpura nace justamente en pandemia. Había mucho tiempo disponible y al día de hoy van más de 4,200 personas asesoradas de manera gratuita. Wow. En estos 4 años y medio. Y un caso muy, muy gratificante es que todos los días en mis redes sociales, Abogado Púrpura, Facebook, Instagram, TikTok, son mensajes de bendiciones, que tenga excelente día, que Dios le bendiga, que tenga excelente semana.
pues obviamente no recibo un dinero como tal, pero el dinero no lo es todo en la vida. Es esa satisfacción de saber que hay personas que pudieron haber perdido su patrimonio y con una asesoría de un abogado virtual desconocido les ayudó para darles esa tranquilidad. Entonces, eso es Abogado Púrpura, es una labor social. En algún momento va a ser una fundación, porque Abogado Púrpura, un servidor, doy asesoría pues, en todo México. Y retos es, pues hay que estar en constante capacitación para poder asesorar en temas laborales, mercantiles, civiles, familiares, pues de todo tipo. Así que a veces me hacen preguntas y digo, me quedo con esa tarea. Y también me sirve de repaso, de estudiar, y regreso con la persona y ya le doy esa asesoría. También a ti te sirve para respaldar tus proyectos por los que sí se da una factura, por decirlo así. Pues sí, al final es un ganar-ganar. Exacto. No nace Abogado Púrpura como un tipo embudo para el despacho, para el negocio. La realidad es que no. E incluso Abogado Púrpura tiene 5 años y el despacho de un servidor en el que soy socio tiene 4 años. Tiene más tiempo Abogado Púrpura, pero esa exposición sí obviamente me ha ayudado a que más gente me conozca y más gente tenga confianza en un servidor, y eso se construye en años. Y esa parte de la confianza yo creo que es muy importante, tanto por la labor social y los clientes que atiendes, como también por el tema de los empresarios que tienen que tener esa tranquilidad, a ver con qué abogado estoy trabajando, ¿verdad? Entonces, no nada más es el hecho de, es decir, tengo que cumplir o tengo que integrar una estrategia legal a mi negocio, sino también tener el cuidado de saber si hay esa empatía y compatibilidad con el abogado que estamos trabajando, que eso creo que lo hemos visto muchas veces. Es decir, no es tan frío como para decir es legal y exactamente lo que está planteando la empresa A con la empresa B es lo mismo. Tiene que ver mucho, a ver, el abogado con el que estoy trabajando está de acuerdo o está en empatía con lo que yo estoy presentando. Y muchas veces hay acuerdos que se hacen entre los abogados de las empresas, ni siquiera entran los empresarios, ¿no? Entonces creo que es importante comunicar que tenemos que buscar, sí, la asesoría legal, pero también esa identidad o compatibilidad que tenemos con el abogado para que seamos congruentes, valores, principios, ética, etcétera, etcétera. Apunto ahí el hecho de lo que mencionaba hace un momento. El cliente es como el abogado es como el cliente. Siempre van a ser match, siempre. Cualquier discrepancia, uno de los dos se va a terminar yendo. Entonces, cuando tienes ese abogado que te da esa tranquilidad 360, tienes pasos adelante. Entonces, es esa interacción, esa confianza que se crea con años. Pero el primer paso es, hay que darle ese voto de confianza, por supuesto, al abogado, y de ahí ya vienen, yo siempre digo, aviéntale un casito, un asunto. Vamos a ver si puede con A, y si puede con lo menos. Obviamente, conforme pasa el tiempo, va a tener mayor exposición, mayores riesgos, obviamente mayor blindaje hacia el cliente. Oye, Samuel, y ya para concluir, después de todo lo que nos has platicado, si tuvieras que dar 3 consejos claves a los empresarios que nos escuchan para poder proteger su patrimonio, ¿cuáles serían? Número 1, todo en papel. Que constituyan la sociedad ad hoc al giro del negocio. Eso obviamente se los va a proporcionar su abogado, que va de la mano con el punto número 2. Que tengas tu abogado de cabecera. Indispensable en todo momento. Y número 3, que el abogado te va a apoyar en eso, que se tenga todos los modelos de contratos en tu empresa estandarizados para que los opere los colaboradores. Con eso, la constitución de la sociedad, el abogado de cabecera y los contratos, con eso inicias, porque no es el todo. Con eso inicias, tienes ese respaldo y encaminados hacia el éxito. Yo creo que hay que considerarlo otra vez en todos los pasos del negocio. No dejar ninguno de los procesos que están
o quizá tengamos esa cultura de tenerlos documentados sin tener el respaldo de la ingeniería legal que conlleva que efectivamente tienen un marco jurídico y de actuación, ¿verdad? Entonces, no considerar que tener un abogado es un gasto, simplemente es una inversión que se tiene que hacer. Es correcto. La prevención te va a ayudar y te va a quitar muchos dolores de cabeza. Porque en los negocios no vas a evitar juicios laborales, mercantiles, no te vas a evitar juicios, van a estar, porque todo negocio exitoso tiene litigios. Lo importante es cómo implementaste la ingeniería legal para que cuando eso sucediera no sea un dolor de cabeza. Ahí la importancia del abogado en los negocios. Y manejar tus negociables y no negociables, ¿no? Desgraciadamente luego escuchamos algunos comentarios acerca de que perdí y no debí o no debimos haber hecho tal cosa. Creo que es importante siempre tener en cuenta que estás dispuesto a negociar y tenerlo en blanco y negro. ¿Por qué? Porque muchas veces hay acuerdos que son antes del juicio, ¿no? Y saber exactamente cómo quieres actuar. Pero definitivamente, si ya te tienes que ir a un pleito legal, tener clarísimo que está todo bien documentado, que vamos a tener que manejar los actos o el protocolo de actuación que sea el más pertinente y trabajar en conjunto con esa confianza con el abogado, el tener esa tranquilidad de decirle, oye, sí hicimos esto, sí omitimos esto, ¿para qué? Para que realmente podamos contar con esa asesoría lo más certera posible. Como en la iglesia, en el sacerdote, al abogado hay que confesarse antes de cualquier operación legal porque la información es poder y con eso viene el blindaje. No, pues con esa frase se me ocurren muchas cosas, pero no las podemos decir aquí. Pero Javier, no sé si quieras comentar algo más antes. No, pues recomendar mucho a nuestro abogado Púrpura. La verdad es que, sí. ¿Qué te puedo decir, Ana? 12 años de trabajar juntos, hemos hecho muchas empresas, hemos hecho muchos proyectos, hemos pasado por muchas contingencias. Creo que el tema del noviazgo, nosotros también hemos pasado por otros procesos más complicados que ya con socios no hemos llegado a los mejores acuerdos, no tenemos esa compatibilidad después de mucho tiempo y pues, hay que otra vez empezar desde cero, definir con quién vamos a trabajar, con quién no, disolver alguna sociedad si es necesario, porque no necesariamente quiere decir que el negocio esté mal para que las cosas tengan que cambiar. Muchas veces al contrario, más broncas hay cuando el negocio está bien porque hay más pleitos relacionados como quién es el que merece tal cosa o por qué yo no puedo percibir lo que tú percibes, si tiene que ver con el trabajo que tú tienes, con tu porcentaje accionario, con que si estás o no participando en las ventas, muchas cosas que desgraciadamente no se pusieron en papel y entonces generan problemas posteriores. En papel, siempre papel. Te agradecemos mucho, Samuel, que hayas estado con nosotros, abogado Púrpura. Gracias a nombre de todas esas personas que has ayudado y que sin duda van a hacer muchísimo más después de que conozcan esta faceta de Samuel Garfias. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y disponible en redes sociales, cualquier cosa que necesiten. Samuel Garfias, servidor, abogado Púrpura. ¿Qué quieres ya despedir esto? Sin duda, hoy confirmamos que la prevención jurídica es una inversión y no un gasto y que la tenemos que considerar. Así es. Gracias, Samuel, de nuevo por compartirnos cómo la visión legal puede impulsar el crecimiento empresarial y no solo protegerlo. Siempre bienvenido a B1 Talks. No se le olvide seguirnos en redes sociales y compartir este episodio para ayudar a más empresarios a proteger su negocio con inteligencia y estrategia. Mi nombre es Ana Gaby García. Yo soy Javier Olvera y nos vemos en el siguiente episodio de B1 Talks.